Bueno, para continuar, ¿cuáles serían las principales funciones de este UX Writer dentro del equipo de experiencia? Velar por la voz y tono y la consistencia de los contenidos. ¿Qué es la voz y tono? La voz finalmente es cómo se diferencia la comunicación de una marca, de una empresa, de una página web, qué es lo que nos hace distinto al resto de las otras marcas. El tono es cómo adaptamos esa voz en distintas circunstancias. Ustedes se darán cuenta que no es lo mismo para nosotros, por ejemplo, comunicar las felicitaciones porque transferiste correctamente, transferiste con éxito, o porque acabáis de contratar un consumo, a cuando tenemos que decir que no tenéis plata en la cuenta, tenemos que decir que lamentablemente hay un error y que tienes que reintentar, etc. Por lo mismo, entonces, la voz es finalmente como donde nosotros mostramos nuestros atributos como marca, y el tono es cómo adaptamos esa misma comunicación en ciertas circunstancias. La consistencia finalmente tiene que ver con cómo nosotros logramos mantener esa voz a lo largo de todo nuestro viaje, el viaje del cliente, y además en todas nuestras distintas como experiencias desde el sitio web, aplicación, etcétera, etcétera. Otra de las funciones que tenemos que mantener nosotros también es como velar por una buena arquitectura de información. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué arquitectura de información? ¿Que van a construir algo, una casa, etcétera? Es algo similar. Cuando nosotros tenemos el desafío de generar un contenido, tenemos que también pensar dónde estructurar y dónde va cada contenido, cada espacio, dónde va un botón, dónde va un párrafo, dónde tengo que utilizar de repente los bullets para separar temas, una negrita, los títulos, etcétera. Entonces, la arquitectura, en el fondo, lo que nosotros buscamos es siempre poner lo que el cliente quiere ver al principio y ponerlo en el lugar donde el cliente lo necesita. Y aquí siempre hago un símil con lo que es el periodismo, las noticias, con lo que es la pirámide invertida. La pirámide invertida, para los que no saben, nació en momentos como de guerra, cuando los periodistas o los comunicadores se comunicaban con el telégrafo. Entonces pasaba mucho que esos telégrafos se cortaban los cables y tuvieron que inventar una forma para dejar como lo más importante la noticia al principio, cosa que si se cortaba la comunicación, yo ya tuviera el grueso de la noticia y respondiera a todas las preguntas más importantes del principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? El factor tiempo también tiene mucho que ver con eso. Nosotros en una página sabemos que el cliente siempre está apurado, el recurso del tiempo es muy importante, entonces tenemos que siempre ir de lo general a lo particular. Por eso una pirámide invertida, que es como en el fondo la base de la pirámide, está arriba. ¿Qué más? Las principales funciones también del copy en microcopy. Copy finalmente es como todos los textos que uno ve en una interfaz, los párrafos, botones, etc. Microcopy es específicamente estos pequeños textos que nosotros vemos como en las taxonomías, en las categorías, los call to action, de repente una etiqueta, etcétera, etcétera. El storytelling. Como la palabra lo dice, el storytelling es finalmente la narrativa que yo voy contando a lo largo de todo el viaje. Que yo comience siempre con una introducción, un inicio, haga un buen desarrollo y termine con una conclusión y un final. Que eso a lo largo de mi viaje digital se vaya entendiendo. Nosotros tenemos que estar preparados para eso y ir desde partida, preocuparnos desde dar la bienvenida al cliente cuando llega hasta el desarrollo y, por supuesto, terminar con un éxito, con un mensaje de finalización, etc. Y una de las cosas que también es súper importante para un UX Writer y de las cosas que siempre recalcamos, nosotros tenemos que ser siempre simple y conciso. No solamente por el factor tiempo, sino que con el avance de la tecnología, los dispositivos cada vez van minimizando el espacio de trabajo. Por lo tanto, nosotros tenemos que finalmente comunicar cosas que en algún momento podríamos decir en un párrafo. En este momento, a lo mejor para un reloj o un celular, tiene que disminuir su espacio y ser entendible. Entonces, eso es lo que nosotros, a grueso modo, hacemos. Ahora, para entender un poquito mejor el contexto, ¿cómo y cuándo nace el rol del UX Writer? En marzo de 2013 se contrató por primera vez un UX Writer en la plataforma de YouTube, y esto fue porque cuando comenzó Google empezó a expandirse por un montón de plataformas, y ya no solamente era el computador, sino que después empezó a tener el tema del teléfono, los relojes, los mismos Smart TV,
¿Y qué pasó? Que muchos clientes empezaron a darse cuenta que la comunicación no era muy consistente, que habían como problemas, que finalmente no se entendía que era la misma aplicación, que la comunicación tenía palabras distintas, que no existía una voz y tono consistente. Fue por eso que llega este experto a finalmente como estandarizar esta comunicación, y es lo mismo que nosotros buscamos hacer finalmente en todas nuestras plataformas, que es mantener una voz y tono y un estilo que nos caracterice y que sea consistente. Ahora, para responder la pregunta inicial, ¿por qué tener el rol del UX Writer en tu equipo? Aquí yo esto lo saqué de un artículo muy interesante de Medium, se me fue a poner ahí la fuente, pero lo adapté finalmente como a nuestro contexto. Aquí son 4 puntos que voy a ir desarrollando, porque el UX Writer aporta en la consistencia y esta genera confianza en tu producto, porque un buen contenido acelera tus procesos, porque el buen contenido mejora tus métricas, y una pregunta que parece un poco lógica, si no hay UX Writer, ¿quién más va a escribir esos contenidos? El primer punto, el UX Writer aporta en la consistencia y esta genera confianza en tu producto. No sé si le ha pasado a ustedes, pero es muy normal que de repente te lleguen mensajes de texto o correos de fraude. Y uno de los principales puntos por los que uno se da cuenta de que eso no puede ser verdad es porque hay faltas de ortografía, faltas de puntuación, etc. Ahora, es lo mismo que tiene que haber pasado cuando ustedes leyeron el título, ¿no? Eso obviamente está puesto a propósito para que se den cuenta de que en el fondo, qué es lo que uno siente cuando se enfrenta como a estos problemas, como a estos errores. Lo que pasa es que finalmente uno termina como entendiendo que es poco serio. Algunos de ustedes pueden haber dicho, no, esto es una broma. O alguien puede decir, no, esto no es real, esto es fraude. Entonces, los estudios aseguran que una de las cosas que más hace perder la credibilidad de los usuarios en un sitio web o producto digital es justamente los errores gramaticales y de puntuación. Y esta es una de las tareas que más nosotros nos dedicamos, que es escribir bien. Al contrario de roles más marqueteros, cuyo objetivo es vender y escalar en un corto plazo, nosotros como UX buscamos siempre una mejor experiencia para el usuario y construir relaciones duraderas que obviamente, si es que hay confianza, van a generar un retorno. Si no generamos esa confianza, vamos por mal camino. Una de las cosas que siempre cuento, me pasó en el tema del primer retiro de la AFP, que mi mamá me llamó porque en uno de los formularios encontró que había una falta de ortografía y pensó que era una estafa, que iba a escribir las cosas y que poco menos que iba a dar sus datos y que le estaban estafando. Bueno, eso pasa muchas veces con nuestros productos cuando nosotros no le damos la seriedad que necesita y hacemos las cosas bien. Un buen contenido acelera tus procesos. Al igual que con un UX designer, la inclusión de este rol al principio de tu proyecto, desde el comienzo, ayuda a agilizar el proceso porque existen las iteraciones tempranas. Un experto en contenido siempre va a ayudar desde el principio en la arquitectura de información, en la taxonomía, en el nombre incluso del producto mismo, y por eso mismo es menos probable tener que hacer grandes cambios en etapas más maduras del proyecto, que sabemos son más costosas y requieren más tiempo. El buen contenido va a mejorar tus métricas. Aquí puse una serie de ejemplos que son bien conocidos a nivel transversal de plataformas internacionales, como por ejemplo el portal de ladders.com para buscar empleo, donde aquí, por ejemplo, dice los rótulos Basic Membership y Premium Membership se cambiaron por I'm just looking around o solo estoy buscando y me tomo en serio mi búsqueda de empleo. Solamente con ese pequeño cambio de rótulo, ellos ganaron en la plataforma, en la versión gratuita de la plataforma, un 16% de conversión y un 30% de suscripción de pago. Por otro lado, en el sitio web de la empresa Beam Software, que es una empresa de tecnología, cambiaron un enlace que decía solicitar presupuesto por solicitar precio. Ese pequeño detalle, ese pequeño cambio que puede ser muy barato para nosotros, porque basta con meterse en el administrador de contenido y cambiar un rótulo, hizo que los clics a ese formulario aumentaran en un 161,66% y eso obviamente generó una mejora en la conversión. Otro ejemplo que también es como muy tocado en internet es el tema de cuando Google hizo un cambio en un título que decía reservar una habitación
y lo cambió por comprobar disponibilidad. Ese pequeño cambio hizo que la interacción de los usuarios aumentara en un 17%. Y por último, otro de los cambios que también son súper conocidos como en el mundo del UX Writer fue el que hizo Booking con el tema de las etiquetas. En la etiqueta del filtro, donde decía antes populares, solamente agregar la palabra filtros populares hizo que esa conversión de esos filtros aumentaran considerablemente. Y por último, el punto final. Si no hay UX Writer, ¿quién más va a escribir los contenidos? Tiene que haberle pasado a muchos UX designers que trabajan en varias empresas donde todavía no está el rol, en que incluso le encargan a ellos mismos hacer la escritura, o el product manager, el product owner, a veces hasta la gente de marketing se mete y hace una parte. ¿Qué pasa con eso? Eso genera problemas porque obviamente cuando muchas personas intervienen en estos contenidos es cuando más inconsistencias aparecen. El tiempo y esfuerzo que le lleva a roles que no están habituados a esto, que no son parte de sus habilidades, es mucho mayor a las que le toma al UX Writer. Por lo tanto, eso retrasa el proyecto. Y por último, estos mismos roles que les comentaba recién, dejan de hacer sus trabajos, dejan de hacer su pega por tener que hacer la parte de los contenidos, y eso va a generar un impacto en el desarrollo, en la iniciativa y además en el resultado. Ahora, antes de terminar, quiero mostrar qué es lo que pasa cuando no es un UX Writer el que finalmente interviene en los contenidos. Aquí quise poner dos ejemplos que seguramente todos nos hemos encontrado o todos vimos en algún momento. Este mensaje de texto que envió hace un tiempo la ONEMI en enero de este año, donde cuando uno lo leía no sabía si es que había un problema por alerta de tsunami, si es que te estaban mandando para la casa porque tenías que distanciarte por el COVID. En verdad, muy raro, pongo estos dos ejemplos porque además también son casos súper puntuales que pueden devenir también en problemas importantes, no solamente con temas de costos, sino que también con un tema sanitario. Y este es el permiso temporal individual que nosotros vemos a diario cuando tenemos que sacar el permiso para ir al supermercado y estamos en cuarentena. Si se fijan y le pueden hacer zoom, o bueno, ya muchos ya lo deben conocer, hay cosas súper raras, hay faltas de ortografía, faltas incluso como cosas que no existen como en las reglas del español, que es como poner un paréntesis dentro de otro paréntesis, o indicaciones raras como selección de la comuna y después que te pongan un selector de región. Entonces, solamente para terminar, espero que les haya gustado la presentación, espero que hayan entendido también por qué tiene que haber un UX Writer en tu equipo. Y ahora los voy a dejar también con mi compañera Paula Araya. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Araya y soy UX de la app de Itaú actualmente. Y el tema que les vengo a hablar es cómo manejar el research en contexto de desorden, ¿ya? Pase la siguiente nomás, Diego. Anterior. Eso, bueno. Acompáñame a ver esta triste historia. Normalmente pasa de que hay un versus entre academia y realidad. Yo sé que más de alguno se ha topado con proyectos que siguen la siguiente receta para el desastre. Normalmente puede pasar que llegamos a proyectos no planeados, a proyectos basados en intuiciones sobre lo que el usuario desea o necesita. Pasa también muchas veces que personas del equipo opinan que es lo mejor para el usuario, desde su perspectiva. Yo como usuario lo prefiero así, ¿ya? O también les ha pasado que no tenemos tiempo para investigar, o el test de usuario no es necesario, y el que más me encanta, al final metemos el UX en el proyecto, cuando ya tenemos la solución primero tenemos la solución de tecnología, y al final le metemos el UX. Entonces, ¿por dónde partimos cuando nos topamos con este tipo de proyectos? Dado que ya se planificó desde antes, que el proyecto tuviera una durabilidad y que tú estuvieras como un tiempo determinado, lo que yo aconsejo desde como lo personal es planificar y estimar los tiempos. ¿Cuánto es el tiempo real
que tengo yo para realizar el proyecto, ¿ya? ¿Por qué estoy diciendo esto así? Porque cuando yo determino los plazos que yo tengo para hacer un proceso de diseño y poder aplicarlo, empiezo a acotar también los instrumentos que puedo aplicar en cada paso del proceso de diseño, ¿ya? Y esto también me sirve para yo levantar ante mi equipo atrasos que me pueden estar produciendo ellos por falta de información que me llegue, ¿ya? Siguiente directo. Entonces, mientras que estamos partiendo en esta estimación como global, ya esto igual se puede modificar durante el transcurso del proyecto, es súper importante también reunir el material, ¿ya? Y las fuentes de información. Aquí en contacto del negocio para conocer el producto y su problema, dónde están las fuentes de información sobre el producto, y comprometer al equipo, ¿ya? Y solicitar ayuda para la gestión de lo que necesito. Chicos, nunca se olviden de que uno pertenece a un equipo, ¿ya? Y es súper importante comprometer a las otras personas del equipo para que te apoyen en tu rol. Entonces, como tú ya tienes la planificación lista y estás comprometiendo al equipo a ayudarte, si es que falta algún cabo que has suelto porque no te llegó la información a tiempo, tu equipo también se hace responsable del tiempo limitado que tú tienes, ¿ya? Ya, ok. Tengo el paso ya determinado para mi proceso de diseño, pero antes de comenzar a investigar al usuario, debo entender el problema. Y esto es algo que yo he visto muchos en perfiles junior cuando llegan a estos proyectos y los quieren como meros hacedores de pantalla y quieren saltarse el proceso de investigación. Entonces, súper importante es que antes que yo me lance a investigar al usuario, siguiente, tengo que hacer un levantamiento de inversión, conocer al producto y al negocio, ¿ya? A través de entrevistas con los distintos stakeholders, conocer el flujo si es que existe, conocer las posibilidades de tecnología en este momento, tener un panóptico completo del producto, ¿ya? Y de negocio y sus expectativas. Y de ahí podemos recién determinar lo que conocemos, lo que suponemos y lo que desconocemos, ¿ya? Y esto es súper importante porque así podemos recién saber qué nos falta por confirmar, qué cosas no sabemos aún y qué preguntas hay que centrarse para obtener esta información faltante, ¿ya? Luego de ello, recién podemos comenzar a elaborar el plan de research, ¿ya? Teniendo claro el propósito de la investigación y ya teniendo mi plazo, ¿ok? Yo ya establecí en un principio cuál era mi plazo, entonces aquí ya voy acotando y me voy poniendo un pie forzado para poder hacer esta investigación. Entonces, ¿cuáles son mis tips como para poder hacer una investigación más eficiente y que pasa mucho a nosotros en el mundo del diseño? Ya, el Excel, aunque no les guste a alguno, es tu amigo siempre. Para empezar a ordenar los instrumentos de investigación, lo que yo recomiendo siempre es que tú tengas un Excel en donde tú determines con el tiempo que tienes, siempre el tiempo presente, qué herramientas vas a usar. Al lado de eso poner una celda, cuál es el objetivo de su uso, cuál es la hipótesis que valido y cuál es el link del material de investigación, donde yo linkeo donde hice la investigación. Porque normalmente hay un error muy constante que todo lo dejamos flotando en el board, ahí en Miro, en Mural, en FigJam, etc. Entonces, finalmente, sistematizar te ayuda a ordenar tu mente también y a empezar a hacer mucho más efectiva los tiempos que tú tienes para investigar y concluir. Y si algún día alguien del equipo de UX tiene que hacer una mejora sobre el producto que tú desarrollaste, va a tener a la mano todo tu sistema, todo el sistema que tuviste para generar esta investigación y va a poder dilucidar de mejor forma por qué tú tomaste ciertas decisiones. Siguiente dedito. Entonces, lo mínimo en una investigación en general es siempre poder contrastar lo cualitativo con lo cuantitativo. Nunca podemos perder el contactar al usuario, ¿ya? A veces no tenemos mucho tiempo para hacer entrevistas uno a uno, bueno, cuestionarios, pero nunca debemos perder escuchar la experiencia de quien va a usar el producto o quien usa el producto. También, obviamente, revisar data. Bueno, también pasa muchas veces que
que para poder hacer un mejor diagnóstico tenemos que hacerlo basado en datos y en estadística, ¿ya? Tener todas las posibilidades de revisar analytics, mapas de calor, encuestas de otros equipos, volumetrías en torno al producto y al cliente, reportes de los reclamos que hacen los clientes sobre el producto, si existen. Se van a topar algunas veces que no tienen, algunos sitios no están marcados o que apps no están marcadas y suele pasar. Entonces ahí tenemos que ir escarbando qué información tiene recabada la empresa. Normalmente, si existe servicio al cliente, van a haber reportes de esos reclamos. Es súper importante también en las entrevistas stakeholders siempre considerar a quienes reciben esos reclamos, porque por teléfono ellos solucionan esos problemas y ahí también podemos detectar algunos dolores que de repente no tienen identificado en todos lados, ¿ya? Tenemos este mínimo de investigación para o sea, sobre el usuario y el producto dentro de la empresa, pero también es súper importante hacer los benchmarks, ¿cierto? Como lo hacen los otros, no solamente en mi industria, sino revisar las buenas prácticas, conocer cómo se hace en otros lados, pero no necesariamente que tu investigación solamente quede en un benchmark, ¿ya? Si haces solo un benchmark y nunca contactaste al usuario, en realidad nunca estamos aplicando UX, ¿ya? Y el fin de la investigación, recordando algunos, es no solamente reafirmar, refutar una hipótesis tuya, sino que también las hipótesis de negocio, ¿ya? Y esto es un consejo para juniors cuando negocio te indique como, o ya se ve de nuevo esto es así, obviamente no vas a pelear con ellos de que no es así, lo vas a tomar como una hipótesis y se los vas a validar y le vas a entregar esta información, ¿ya? Siguiente. Entonces, finalmente, cuando terminamos, presentamos un resultado de investigación y sintetizamos los hallazgos, extraemos conclusiones que verifican o reformulan la hipótesis inicial, o empezamos a mostrar como de manera sintética los descubrimientos relevantes. Nunca hay que olvidar que mostramos cualitativo, pero tenemos que contrastarlo con números, porque a los stakeholders les importa mucho lo que pasa con los números. Entonces, nosotros tenemos que tener un equilibrio de interpretación entre lo cualitativo y lo cuantitativo en los resultados, ¿ya? Y yo siempre aconsejo trabajar dos versiones. Uno, el resumen ejecutivo para stakeholders. Y dos, la documentación en profundidad para tu equipo de UX, ¿ya? Tenemos que pensar que igual los stakeholders son personas que no tienen mucho tiempo y que tienes que lograr empatizar con el usuario, ¿ya? Y para ello tenemos que hacerlo de la manera más concisa. Ya el poder de síntesis es algo fundamental para cualquier equipo de diseño. No importa tu especialidad como UX, pero es algo que nunca tienes que olvidar. ¿Ya? Así que le dejo el paso a Isabela para que nos muestre un poco la siguiente fase en la etapa de diseño. Pero también quiero recordarles que no se olviden de hacer preguntas por el chat para ir respondiéndoles al final de este webinar. Pau, tu final estuvo muy tierno, nunca lo olviden, jamás Nunca lo olvidaré. Hola a todos, bueno, yo soy Isabel Alzamora, también soy diseñadora en Itaú, principalmente en el canal web de personas, y yo los voy a llevar por la última patita de esta charla de lo que callamos los UX. Lo que yo les vengo digamos, presentar hoy día tiene mucho que ver con las vivencias que hemos tenido como equipo y, por supuesto, mientras estamos en el desarrollo de nuestro trabajo, parten preguntas como stakeholders, cómo puedo manejarlos a ellos, qué puedo hacer con el trabajo entre diferentes UX. Y la pregunta que traigo hoy día es, ¿cómo es el trabajo mano a mano entre el diseñador UX, UI y front? Por supuesto, dentro del contexto Itaú. Primero que todo, me gustaría partir dejándoles una pequeña cita que dice, no puedes innovar con tus productos si no innovas sin innovar en la forma en la que los construyes. Toda esta historia parte principalmente con un pequeño mural que teníamos nosotros. Generalmente siempre estamos bastante en contacto y ahí, Diego, si pasa la diapositiva, les voy a mostrar lo que fue nuestra zona triste. El trabajo mano a mano entre UX, UI y los desarrolladores parte acá.
parte en esta zona triste, en donde, por supuesto, había muchas otras cosas más, somos mucho más quejones que solo esto, pero estos son los más atingentes para poder contestar esta pregunta. Protocolo de traspaso, conflicto en el desarrollo de las guidelines nuevas y la fronteca, manejo de archivos de las HU, entrega de sketch muy pesado, muchas cosas que son parte de nuestro día a día y que representaban bloqueos, representaban frustraciones y por supuesto eran catalogados como la zona triste. Y finalmente dijimos, ok, vamos a hacer algo con esto. Vamos a juntarnos entre todos y a través de este proceso que pueden ver acá, que en realidad esto es uno de los entregables que generamos, visualizamos dentro de nuestro mismo trabajo un journey a través de diferentes capas, como es el UX, como es el UI, los tipos de entregables que lo componen, en qué momento entran los desarrolladores, en qué pasos, por ejemplo, nosotros deberíamos estar presentes para dar nuestro ok, la experiencia investigada, los entregables que se hicieron, están respetados dentro de esta dentro de esta solución de interfase. Muchas cosas que salieron conversando entre nosotros mismos y los desarrolladores terminaron generando una pequeña lista que les dejo acá en la diapositiva siguiente, que en el fondo se reduce a que terminamos generando una consistencia. No solamente tenemos una consistencia con respecto a los problemas que teníamos, eran similares, y también una consistencia en las soluciones que propusimos. ¿Cómo queremos hacer esto? ¿Con quién nos tenemos que reunir? ¿A quiénes tenemos que escuchar? ¿Cuáles son las cosas que necesitamos cambiar? También generamos una consistencia de nuestros sentimientos, que yo creo que eso es súper importante. No solamente pusimos orden, sino que le dimos pasión. Y yo con esto, para bajarlo un poquito más y no ser tan como amor, amor y paz, es súper bacán cuando estás en un ambiente de trabajo y te encuentras con alguien que dice, sí, ¿sabes qué? A mí también esto me molesta. Y yo también quiero hacer algo para poder arreglarlo. Por lo tanto, en el trabajo que generamos, que, bueno, por supuesto, hicimos instancias de reunión, detectamos algunos desafíos, fortalezas y debilidades, nos queda harto camino por delante, pero yo hoy día quería concentrarme principalmente en uno de los entregables que estamos más dedicados trabajando, algo en lo que le hemos dedicado, digamos, bastantes horas, digamos, como para presupuestando cómo podría quedar, hacia dónde queremos ir, y la verdad es que las ramificaciones que tiene a nivel casi, yo creo que completamente transversal a lo que es Itaú Digital Chile. Y en este caso ahí dice DS, pero en realidad es Design System, un DS para gobernarlos a todos, un DS para ordenarlos, uno para atraerlos a todos y darles consistencia. Así como el Señor de los Anillos, como el anillo único, un design system, un trabajo que está hecho de las manos de desarrolladores front y de la mano de UX y de la mano de las necesidades de nuestros clientes. Es, por supuesto, una de las principales necesidades que tuvimos como equipo al momento de contestar esta pregunta de cómo es que vamos a trabajar mano a mano. El Design System es una herramienta de construcción ágil, bueno, por supuesto, tiene muchísimas otras utilizaciones. Quizás para remontarnos primero a lo que sería el concepto, Design System es el conjunto de átomos, de moléculas, de componentes que se transforman en una interfase visual digital y bueno, también análogo también existe, que al final representa lo que es el rostro de la interfase que te está hablando. Hola, quiero transferir. Listo, te aparece una interfase. ¿Cuáles son las cosas que necesitas para poder transferir? ¿Cuánto es lo que quieres transferir? ¿Necesitas autorizar la transferencia? Oh, perfecto, transferiste. Todo eso es parte de la interfase y está construido a través del Design System. Un guideline hecho a partir de reglas, componentes, decisiones y, por supuesto, datos. Entonces, aquí les pongo algunas de las cosas que componen, por ejemplo, como beneficio al Design System. La aceleración de soluciones. Lo conversamos en la mañana y en la tarde ahí lo vemos como queda. Es una frase perfectamente factible. Con la generación de un buen Design System, crear soluciones de diseño, por supuesto, basados en research, escuchen a la Pauli, basados en research, podemos generar interfaces que son perfectas para poder ser iteradas rápidamente con validación entre stakeholders, entregando eso que nosotros le decimos look and feel, cómo se ve y cómo se siente. Se ve Itaú, se siente Itaú. ¿Hace lo que necesito que haga o no hace lo que necesito que haga?
es perfecto porque podemos darle ese toque de seriedad para salir del lápiz y el papel y generar ese entregable perfecto que prueba nuestra hipótesis versus lo que nos están pidiendo los usuarios. Otra de las cosas que también vela el Design System, y acá les pongo un ejemplo que es bastante exagerado el ejemplo, lo admito, pero teniendo en cuenta la posibilidad de que yo esté por mi sitio. Volvamos, por ejemplo, al ejemplo quizás de la comisaría virtual. Yo entro a la comisaría virtual y voy avanzando y de repente imaginemos que aprieto un botón X y me sale un formulario parecido a este. ¿Realmente voy a sentir que sigo en la comisaría virtual? ¿O estoy, por ejemplo, haciendo algo realmente quizás delicado en mi sitio web? Quiero hacer el retiro de una cierta cantidad de fondos de mi cuenta. Y en algún minuto la interfase cambia y ya no siento que estoy en otro banco. Mientras más inconsistencia le demos, más al usuario se le empiezan a acrecentar las preguntas. ¿Seguiré en el mismo sitio? ¿Es el mismo proceso el que empecé? Por lo tanto, esta consistencia visual aporta los journeys de los usuarios en sus viajes a lo largo de nuestro sitio, los cuida, porque es súper importante tener esta consistencia y ya yéndonos, por ejemplo, más al ejercicio de lo que es estar, digamos, creando design system, creando pantallas, yo perfectamente podría acercarme a otro colega y decirle, sabes, yo creo que esta interfase que tú estás haciendo no está bien construida. Por supuesto, está hermosa y tiene quizás todos los elementos que tú quieres, pero yo no puedo dejar que uses ese componente delicado para este tipo de contexto. Y ese es un argumento hermoso. Es hermoso que podamos dar esto porque habla de lo rico que puede llegar a ser nuestro lenguaje a través del design system. Otro de los puntos que son súper importantes y en realidad es directo al grano, como costos. ¡Ja! ¿Qué costos? Generando una interfase bien definida, el testeo. ¿Qué pasa con el testeo? Podemos testear rápidamente. Tiene el look and feel, tiene las, digamos, componentes que vamos a necesitar. Perfectamente podemos entrar y validar rápidamente lo que es necesario e incluso ahorrar muchísimo en gastos de tiempo, en gastos de desarrollo y, por supuesto, nuestro mismo gasto de poder estar buscando cuáles son los elementos necesarios están ahí y están perfectamente contextualizados para poder hacerlo. Otro de los puntos es la escalabilidad. Y acá yo creo que este quizás es uno de los más ambiciosos. Yo creo que es probablemente a mucho de lo que están apuntando todas las grandes organizaciones digitales hoy en día, que es generar elementos, componentes, cuya traducción en el backend, que es donde están los servicios, la arquitectura de servicios, los datos que actualmente estamos manejando. Una traducción front-end, cómo luce, dónde yo hago clic, cómo se ve ese código, el CSS, HTML, y a través de una traducción UI, el diseño que yo armo, cuál es la necesidad que yo estoy, digamos, atacando al dar este tipo de interacción. Todo ese componente ya no necesariamente debe tener fronteras. Si yo, por ejemplo, genero un tipo de componente que tiene un tipo de color, tiene un botón y ese botón trae un tipo de información, estamos hablando de una escalabilidad bastante poderosa, lo cual nos permite hacer productos muchísimo más rápidos y extremadamente competitivos. Podríamos muy bien ser los primeros con un design system avanzado que involucre a frontend y al backend. Un sistema que sea orgánico, vivo. Y además, y aquí le quiero dar un saludo a Andrea que nos está ayudando con el lenguaje de señas, con garantías de accesibilidad. Un buen design system explota al máximo las cualidades de la tecnología para ofrecer interfaces que sean accesibles. Y ya para empezar a cerrar, les he nombrado, por ejemplo, algunas cosas que son bastante, digamos, como que tienen que ver un poco con la innovación, de lo bacán que sería poder subirnos a esto, pero también es importante entender un poco lo que es ser parte, como nosotros, de lo que es ser parte de un banco que tiene presencia en muchos lados a lo largo del mundo. ¿Quiénes somos en el mundo? Aquí les pongo unas pequeñas gráficas que son parte del estudio de una agencia, y ahí más abajo está la referencia por si la quieren ver, que es muy interesante, que genera mediciones culturales en diferentes países con estas, digamos, como temáticas. Distancia de poder, individualismo, la masculinidad, tratar como de evitar lo incierto, orientación a largo plazo y la indulgencia.
Por ejemplo, si yo fuera a diseñar un flujo de, digamos, tales características, fueras a diseñar un home, ese home, sin darse cuenta, está hablándole a los usuarios de ese país. Ponte tú, un home que tenga, digamos, como el de Brasil, una gran oferta de tarjetas, y resulta que en estudios culturales nosotros vemos de que el público brasileño sí tiene esa proclividad a ser más indulgente consigo mismo. Eso es un design system, es un banco, es una estrategia comunicacional que le habla directamente a su público. Y ahora ya pensando más en nuestra sociedad chilena, de repente somos muy ansiosos, necesitamos que nos den hartas claves de dónde es que estamos, qué es lo que estábamos haciendo, dónde puedo volver a donde yo estaba, y eso también viene en parte a, digamos, condecirse con nuestra idiosincrasia. Necesitamos esas claves visuales, necesitamos que nos reafirmen qué es lo que estamos haciendo. Y no está mal, por supuesto que este análisis no es para ser usado de forma como para decir quién es mejor o quién, es simplemente entender que al desarrollar estos lenguajes digitales tecnológicos, estamos codificando una parte de nosotros como cultural que sin querer se ve. O sea, esto es Itaú Chile y no podría ser otro más. Ya para finalizar, un poco todas estas oportunidades y desafíos que les nombré, que les quería dejar una cita que es mía, que a mí me ha servido muchísimo. Por supuesto, yo les mostré que, claro, para nosotros el trabajo genera una consistencia, nos sentimos muy identificados con los problemas que estamos teniendo. Yo por lo menos sé que si yo digo, oye, tengo un problema, me van a escuchar y probablemente sientan, digamos, las mismas problemáticas que pude haber tenido yo. Y en esa misma línea me gustaría compartirles que las buenas prácticas de hoy definitivamente son los costalazos de ayer. Yo me traje todos mis costalazos de mis experiencias anteriores a este trabajo. Lo siento, chicos. Y eso se ha traducido en buenos aprendizajes, como lo que les dije. Transparentar qué es lo que está pasando. Decir, ¿sabes qué? No me gusta cómo están funcionando las cosas. Allá es donde tenemos que apuntar. Hacer testeos con realidad virtual, no tengo idea. Pero parte por haber recabado esta información, porque el error, y en realidad las veces que uno gana son tan pocas que mejor aprender de los errores. Sí. Mejor. Aquí les dejé algunas de las fuentes de las cosas que hablé, solo para mencionar algunos. Hofstede Insights es el sitio donde ustedes pueden hacer como esa comparación entre países, pueden comparar a Chile y con todo el mundo si quieren, yo lo hice. También, por supuesto, algunos artículos sobre cómo testear el Design System, porque la consistencia es súper importante, y también Design Systems a lo largo del mundo. Hay dos artículos, el de Cuberto y el de los 10 sistemas de diseño de gobierno. El de Argentina realmente parece de Argentina, hay unos de Singapur, de Suiza, súper interesante para ver también cómo nosotros configuramos nuestro propio ADN en lo que vamos a decir. Y eso es. Ahí cerramos la historia. Muchas gracias, Isa, Diego y Paula, por este ratito donde estuvieron compartiendo lo que callamos todos los UX, ¿cierto? Quisimos hacer una humorada, pero era un tema de fondo que todos los días nos afecta mientras nosotros vamos desarrollando las iniciativas. Antes de pasar a las preguntas, quería agradecerte, Andrea, por el acompañamiento que nos has dado durante este webinar. Muchas gracias por estar con nosotros apoyando en tu lenguaje de señas. Mira, hay algunas preguntas y también agradecerle a las participantes porque están todos full conectados y haciendo un montón de preguntas. Y estoy haciendo selección de algunas. Diego, las primeras son para ti. Loreto nos pregunta sobre quién decide ese cambio de contenido que tú mencionabas. Si lo decía el UX Writer, el cliente, el manager, lo que sea. ¿Se escucha? Sí. Sí, mira, obviamente voy a responder lo que es lo ideal. Lo ideal es que quien decide finalmente ese cambio es el cliente, el usuario. En el fondo, con el insight que uno obtenga desde el usuario es cuando uno llega donde el product manager, el product owner, y le dice, mira, tenemos que cambiar esto. Si se fijan, todos los ejemplos que yo mostré anteriormente no nacieron de la nada, no es como que a un UX se le ocurrió y dijo, voy a escribirlo así. Todo esto obviamente se desarrolla con un testeo previo. Cuando es un producto nuevo, uno puede testear, no sé, el tema de si se entiende el texto, si es que funciona con, no sé, con el diseño del UX designer, si es que es un producto que ya existe,
lo que hicieron, por ejemplo, todas estas empresas que yo les mostré fue un A/B test, que en el fondo como tomar la misma cantidad de clientes y mostrarle rótulos diferentes y ver cuál convertía más. Y finalmente con ese insight se va a donde el PO y él dice, ah, perfecto, esto hay que cambiarlo. Pero en el fondo como que quien decide finalmente es el usuario. Es él el que da el pie para decirle a uno, oye, esto hay que cambiarlo porque a mí me gusta más así, porque esto yo lo entiendo más. Gracias. Esperemos haber contestado tu pregunta, Loreto. Hay otra pregunta para ti también, Diego, de Sandra, que dice, ¿hay que utilizar el lenguaje que identifica al usuario también? Sí, de hecho, no me puedo explayar mucho sobre lo que es el voz y tono, pero normalmente lo que cada una de las compañías necesita para poder como finalmente llegar a su cliente es este manual como de voz y tono digital en este caso, donde uno tiene que tener dos cosas muy claras. Los valores, los atributos de la marca, manifestarlo en esta voz, pero además conocer bien a tu cliente, conocer cómo le gusta a tu cliente que uno se comunique con él, cómo le gusta que lo traten. Si es un cliente de más edad, por ejemplo, tratarlo de usted, ser como más cuidadoso. Si es un cliente más joven, más millennial, ser, no sé, como lo que intenta hacer de repente los que han visto el sitio de Itaú, como lo que intentan hacer las campañas, que es como algo más juvenil, como que meten un poco de trap, como que una comunicación distinta. Entonces, claro, es muy importante como conocer quién es tu cliente, a quién tú estás dirigiendo esta comunicación, y ahí es donde uno elige y decide finalmente, ah, ya, esta tiene que ser la voz. Perfecto. Esperamos haber contestado tu pregunta, Sandra. Mira, hay una tercera pregunta para ti, Diego, que la hace Luz. Muy bonito tu nombre, Luz. Dice, ¿los UX Writers con quién trabajan directamente para los proyectos? Ya, eso yo creo que es una pregunta. Yo te podría decir que finalmente trabajan con todos, trabajan con el equipo completo del proyecto digital, trabajan con stakeholders, trabajan con el PO, con los desarrolladores, pero si uno tiene que encontrar como un aliado directo, es el UX designer. O sea, uno tiene que ir de la mano con el UX designer, ojalá desde el principio del proyecto, porque finalmente es con quien él construyes tú finalmente construye la interfaz, construye el viaje del cliente. Pero yo diría que finalmente es con todos. Y obviamente con el usuario. Sí. Sí, gracias, Diego. Mira, de las preguntas que vi pasar, creo que esas son las que más o menos iban en torno a tu presentación. Paulita, hay algunas que vienen dirigidas a, justamente cuando tú estabas hablando de metodologías, de investigación, de research. Sandra nos pregunta, ¿qué metodología usan? Esto lo pregunto, eso, específicamente, ¿qué metodología de research usamos o tendemos a usar frecuentemente? Nosotros normalmente usamos en Itaú doble diamante, pero lo que yo iba en este webinar no era hablar del doble diamante, sino que era incentivar a que las personas cuando están en estas crisis o llegan a estos proyectos que tienen tiempo acotado se empoderen en manejar sus tiempos, ¿ya? Yo no venía a hablar mucho más como de research, porque sobre research y cómo hacerlo hay como mucha metodología y hay mucha información en internet, pero lo que no hay es qué hacer en casos de emergencia cuando tu tiempo es súper acotado respecto como a todo lo que te han enseñado en la academia, ¿ya? Entonces, bueno, la app ocupamos doble diamante y trabajamos con dual track. Ya, yo no estoy así apurada haciendo las cosas, sino que siempre voy adelantada en el discovery a mi equipo, y mi equipo está terminando otro proyecto y yo estoy investigando otra cosa, ¿ya? Para que no piensen que la app o que trabajamos así, ¿ya? Pero era Gracias, como, Paulita. ese era el tema. Sí. Súper bien, muchas gracias. Hay otra pregunta de Nicolás que dice, ¿qué guía de UX recomiendas? Me imagino que en torno al research también, si has investigado algo que pudieras recomendar. Guía de UX. Ay, no me quedó clara la pregunta, porque yo había entendido como con qué uno se puede ayudar a guiar para hacer research. O sea, y UX en general. Pucha, yo lo que recomiendo, porque igual, sí, hay mucho material en toda la web sobre el tema, pero de repente pasa mucho que cuando recién estás empezando es súper bueno buscar un coach o alguien que ya tenga experiencia para que te lo transmita, porque eso no te lo transmite la lectura, ¿cachai? Tú puedes aprender mucho cómo se hace algo, la metodología, pero cómo afrontar como el día a día. Yo creo que es súper bueno buscar mentoring, para que te ayude a fortalecer
lo que tú necesitas, o las falencias, o cómo puedes llevar este manejo del día a día con tu equipo. Que eso yo creo que es lo más complicado en sí, más que metodologizar y hacer como armar un sistema de investigación, o hacer un plan de trabajo. Yo creo que eso es lo más complicado. Yo creo que hay que buscar lo que no aparece en los libros, y eso te lo puede dar buscar un coach o una mentoría. Ujú, sí. Pero a ver, A puedo nosotros nos contar. dio. Sí, o Oye, aprender haciendo. solo para complementar eso que acaba de decir la Paula, la mayoría de nosotros que empezamos hace un par de años atrás, no aprendimos de los libros ni de la teoría, sino que aprendimos en el trabajo mismo. Entonces, eso que te da la práctica es lo más valioso, creo yo, y donde más aprendí. Sí, eso también responde un poco a la pregunta que nos hacía Loreto sobre cómo era esta proyección a nivel laboral de los UX Research, sobre todo si no tenías tanta experiencia. ¿Ya? O sea, Ya. Ahí tengo un consejo. ujú, Hay un ejercicio que hace muchos años leí en internet, y yo lo hice cuando recién estaba entrando y no me daban pega porque no tenía como experiencia como UX Research. Yo antes me dedicaba a investigación, pero no del área de UX, sino que yo me dedicaba al área de la estética y de la historia del arte, que no tiene mucha conexión, pero en metodología de estudio y de etnografía me parecía. Busca en internet como el término en inglés de diseño no solicitado. Hay una chica en Estados Unidos en donde ella también estaba en la misma que ustedes, y lo que hizo ella era como ir a grandes marcas, ver el defecto y hacer como la mejora y hacía la investigación y lo publicaba. ¿Cachai? Que si no tienes como la experiencia, créate tú la experiencia. Si tú ves sitios que tú ves que necesitan algo y que tienen un gran potencial, haz la investigación y cómo lo harías y cómo presentarías como tus capacidades, ¿cachai? Y lo puedes presentar y subirlo, no sé, a un blog y ver cómo tú mejoraste esto. Esta chica lo hizo recién egresada y no tenía pega como UX, entonces lo que ella fue, y le encantaba la marca Sephora. Y lo que hizo ella fue hacer todo el research y toda la investigación y la mejora de la app. Lo subió y bueno, no sé si Sephora le dio trabajo, pero sí empezaron a llegarle más anuncios porque ella pudo mostrar su capacidad de trabajo a través de como un autodesafío que ella se hizo y lo subió y lo publicó como al mundo. súper buen consejo, como eso de practicar el ser autodidacta y busquilla también, como en este mundo tan digital te metí en eso sin Sí, y demostrar tu capacidad. sin importar quién sea el referente. Por ejemplo, yo también he visto ese tipo de diseño, no sé, para compañías Mm, enormes como Nintendo, que la usabilidad probablemente son unas máquinas y están todo el día pensando en eso. Pero igual la gente llega y se lanza sus propias propuestas de cómo se deberían ver los menús de videojuegos o, no sé, lo que sea, mientras exista Sí, información para poder mejorarlo. sí. Oye, también que busquen material hay harto en LinkedIn y en YouTube. Hoy día hay hartos youtubers que son UX que muestran cómo comenzaron en el mundo del UX, qué fue lo que hicieron, cómo era el día a día, etcétera. También está súper bueno. Bueno, gracias por los consejos, chiquillos. Y la última pregunta, Paulita, de las que leí que puede estar relacionado con parte de la parte de research, ¿cierto? Que comentaste tú, dice, ¿cómo presentan los resultados de entrevistas con usuarios cuando son muy cualitativas para que tengan un impacto real en los stakeholders? ¿Qué cantidad de entrevistas es suficiente? Como que en el fondo, ¿cómo pasas de algo más quali y que de verdad se tome en cuenta ese quali? ¿Cómo se puede complementar de pronto? Te ves todo en proyectos. Ya, mira, cuando uno a uno, igualmente tomo los cinco usuarios, porque siempre se van repitiendo las mismas historias, pero cuando busco estos 5 usuarios son variados. Dentro de como, o sea, determino cuáles son los usuarios, por ejemplo, que van a estar usando la app, no sé, en tal producto, y vemos como cuáles, trato de buscar clientes de diferencias como de edades, que tengan como recurrencia la app o en cualquier producto, y entrevista 5. Ahora, ¿cómo sensibilizo? Cuando pongo las palabras claves, cuando tienen como dolores grandes, y por ejemplo ya muestro un número, ya tantas fallas en X como número,
y como lo que interpreta el usuario o la persona que tuvo esa crisis, ¿cachai? Siempre trato de poner como, de citar la palabra clave que dijo el cliente o el usuario, o le hago la cita para poder conectar este número con esta persona. ¿Ya? Yo siempre trato de hacer ese contraste. No sé si te Otra puede recomendación, sí, yo creo que otra recomendación en ese punto es que hay que buscar bien como el objetivo de esa búsqueda cualitativa, ¿cachai? Porque, y hay otras formas también que los usuarios lo manifiestan. Por ejemplo, nosotros miramos en los stores, qué nos están diciendo ahí en el contexto de uso. También, no sé, pues si estáis buscando representatividad, efectivamente hay que hacer una fórmula un poco más estadística para ir en búsqueda de esa representatividad, pero también pueden ser encuestas de sondeo, donde tú estás haciendo como una primera interacción para ver el feeling, para ver qué es lo que están pensando, sintiendo, y ver si desde esa sondeo inicial hay algo que se empieza a repetir, puedes ir profundizando en eso, ¿ya? Y normalmente lo que más como ayuda es lo que decía la Paulita, como el quote, así la cita tal cual de la opinión que tiene el usuario. Bien, las últimas preguntitas ya, Isa, en particular te lo preguntan a ti que estuvo interesante, es ¿cómo se entregan los requerimientos al equipo de desarrollo? Sí, perfecto. Muy buena pregunta. De hecho, en el trabajo que hicimos también normamos eso. De partida, se tiene que contar con algún tipo de herramienta que maneje el traspaso en sí mismo. A eso, por ejemplo, podríamos aludir a herramientas como Zeppelin, como InVision, que actúan como repositorios que tú lo vinculas con el programa de diseño que tú estés trabajando y eso queda en una nube. En cierta forma generas una ventana a tu diseño y el desarrollador front lo que tiene que hacer es, a través del link que pueda entregar la herramienta, entrar y poder inspeccionar el diseño. Con inspeccionar, no solamente me refiero como a verbo de inspeccionar, sino de que estos productos digitales de los que te estoy hablando tienen esa función de inspeccionar. Yo entro al diseño y puedo ver el código CSS que trae, los códigos de color, puedo incluso copiar y pegar directamente los textos que estén en el diseño sin la necesidad de tener que reescribir nada, porque en un diseño que tú entregas que sea un PNG, reescribir claramente nos expone a riesgos, por supuesto, de faltas de ortografía o cosas que no se terminen de desarrollar bien. Entonces, programas como Zeppelin, InVision, Figma también maneja eso con muchísima agilidad. Son perfectos para dar ese tipo de requerimientos a los desarrolladores front y yo creo que además del uso de esta herramienta, yo también recomiendo mucho hablar directamente con el desarrollador con respecto a las capacidades de la tecnología, a las mismas capacidades del desarrollador para ver dentro de eso lo que es la factibilidad técnica y generar ese tira y afloja necesario porque, por supuesto, a veces tenemos que decir que no a nuestras soluciones y tenemos que sacrificar la experiencia del usuario, pero ¿a qué costo? ¿Qué vamos a ganar? ¿Y cuándo podemos lograr lo que nosotros presupuestamos que se debería lograr? ¿O qué otros caminos más podemos considerar dentro de la tecnología? Es una muy buena forma de iterar cómo podemos mejorar nuestros propios procesos de trabajo y cuáles son las herramientas realmente que están al día con lo que necesitamos nosotros como empresa y como organismo mejorador de canales digitales. Súper buena esa. Oye, aquí hay otra pregunta que es un poquito más amplia, y ahí podemos ir complementando si quieren la respuesta, que dice, ¿cómo se crea un sistema de diseño de una app que no existe? Una app que parte de cero. Oh, ya sí, yo creo que aquí todos podríamos tener alguna versión con esto. Yo, por Mm. ejemplo, creo que es súper importante hacer mapas mentales para poder generar un sistema de diseño. Antes de hacer dibujos, de hacer cualquier tipo de representación, tener claro cuál es el producto, cuál es el objetivo de este producto, cuáles son las acciones que vas a llevar a cabo acá. Imaginemos, producto para poder hacer reservas de tickets de avión. Perfecto. ¿Qué es lo que necesita hacer esta aplicación? Reservar tickets de avión. Hagamos un mapa mental. ¿Qué necesito para reservar? Para reservar necesito día, necesito hora, necesito lugar de destino y el lugar de origen. Y si es que hay alguna vuelta. Y si te fijas, al hacer ese mapa mental y ir navegando
en tu mente, por supuesto directo al papel, cómo es que tú harías esta reservación digital. Estás creando pantallas, estás creando instancias dentro de lo que tendría que ocurrir en esta experiencia digital, y estas instancias se componen de átomos que hacen el design system. ¿Quieres reservar? Va a necesitar un botón de reservar. ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color de tu aplicación? ¿Cuál es la identidad corporativa de tu proyecto? ¿Es accesible? Si tiene mucho amarillo y blanco, ¿será lo mejor para leer? Consideremos otro esquema de color, y ahí, a través de esa configuración, considerar los grandes pilares del design system. Color, tipografía, iconización, logotipo, y por supuesto, tallado, tatuado, la voz y el tono, que también es un componente súper importante en la generación de un sistema de diseño. Claro, hay que reservar, pero ¿qué voy a decir? ¿Reserve usted? O resérvalo ya, y aquí está, y te lo dejamos, y apúrate, y que te vaya bien en tu viaje, disfruta Cancún. No sé. Un mapa mental yo creo que es súper, te sitúa, te pone en el contexto que necesitas para poder generar los elementos necesarios. Súper Oye, bien. yo quería complementar un poquito la respuesta de la Isa, pero también relacionar esta pregunta con otra que hicieron, que es como, quisiera saber si existe la reutilización en sus proyectos o requerimientos y qué porcentaje se realiza, ya que esto podría cortar los plazos de implementación. Nosotros siempre tenemos una frase que es muy utilizada en el mundo de UX, que es como, no hay que reinventar la rueda. En el fondo, cuando tenemos que comenzar con un proyecto de cero, lo primero que hacemos es mirar la industria, mirar para el lado y ver qué es lo que existe ya. Si ustedes se fijan, por ejemplo, con el sistema de diseño, hay muchas compañías gigantes que tienen su sistema de diseño públicos. Entonces no cuesta nada descargar el sistema de diseño y revisar cómo lo hicieron ellos, qué elementos utilizaron, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un buen consejo. Si es que de verdad están como con la mente en blanco y tienen que hacer algo de cero, miren, no hay problema con mirar. Ellos ya lo hicieron, ya lo probaron con clientes y demostraron que funciona. Súper bien. ¿Cómo se nota que tienes tu background periodístico, Diego? Relacionaste perfecto las dos preguntas. Alguien te hace una pregunta, Isa, porque no alcanzó a ver la referencia de cómo se llama el portal que cuantifica la cultura. Sí, lo dejé en el chat, no sé si se ve, Ya, puse para ok. este participante, ahí está el comparador. Bueno, muchas gracias. Y hay las últimas dos preguntas son como más generales, que nos hacen una pregunta abierta de, sería bueno que comentaran quiénes son sus testers, si se puede saber. Mira, nosotros tenemos dos formas de hacer testeo. Tenemos una base de Friends and Family, que la más grande está conformada por colaboradores que son clientes, idealmente que no tienen relación con lo digital. Y también tenemos una base de datos de Friends and Family que son clientes, que no son colaboradores. Y también contamos con contacto directo con cliente final cuando ya hablamos de un producto muy específico. Por ejemplo, recaudación y conciliación de pagos para los clientes personas jurídicas. Ahí buscamos a clientes específicos que tengan ese producto para ir a consultarles sobre eso puntual. ¿Ya? Espero haber respondido a la pregunta. Y ya la última preguntita, que también es abierta, nos preguntan cuántas personas trabajan en el equipo UX en Itaú. Actualmente somos un equipo conformado por internos y por externos. Somos 18 personas en total. Y también hay distintos roles entre medio. Están los UX designers, ahora estamos potenciando el rol del UX writer, hay algunos leads que se transforman en estos mentores que mencionaba la Paulita también, y Diego creo que también lo mencionó dentro de su conversación. Eso, según entiendo, y me avisan por interno, no tenemos más preguntas. Quería darles las gracias a todos por quedarse 4 minutitos extras en el webinar y por conectarse para hablar un ratito sobre UX. Gracias a todos. Chao, buenas noches. Gracias.